Buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la dirección de fotografía, que es el tema de la conceptualización. Ustedes hasta este momento hicieron una actividad donde ustedes, a su haber y entender, como bien pudieran hacerlo, tenían que preconceptualizar un proyecto, es decir esto es lo que yo quiero del proyecto y esto es lo que yo voy a tener al final. Ahorita vamos a ver un poco cómo se preconceptualiza o cómo se conceptualiza en un proyecto de la dirección de fotografía y vamos a ver, vamos a ver cómo se conceptualiza en general y cómo se previsualiza en un proyecto de dirección de fotografía, ¿vale? Entonces, lo primero es entender el concepto, ¿no? Cuando nosotros abordamos un proyecto, el proyecto que sea, nosotros tenemos que entender qué queremos decir nosotros con ese proyecto, qué queremos hacer con ese proyecto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo puntual, el caso del mar, por dar un ejemplo al azar. El mar es un elemento, ¿ok? Que puede simbolizar muchísimas cosas para muchísimas personas en distintos contextos. Es decir, podría simbolizar para una persona pues la frescura y la diversión y el relajo de las vacaciones, como para otra persona podría significar su fuente de ingreso y de comida y de su trabajo, como para otras personas puede simbolizar estar lejos de su casa porque trabaja en un ferry, como para otras personas en un ferry, en uno de estos yates, una de estas cosas que van a alta mar y están todo el tiempo por allá. Este, Como para otras personas podría simbolizar un monstruo que ha devorado ciudades, que se ha convertido en tsunamis, etcétera. Entonces, al final, el elemento que nosotros queremos abordar tiene un símbolo o tiene un peso o tiene algo que nosotros, o sea, tiene una manera de ser percibido que tiene que ver con quien la percibe y no con lo que el elemento es. Porque el elemento, en este caso, por ejemplo, el mar, es todas esas cosas. Es frescura, es un monstruo, es un devorador de ciudades, es la paz y la tranquilidad de unas aguas calmas, es todo al mismo tiempo. ¿Sí? Simultáneamente el mar es todas esas cosas. Porque las cosas son, y esto es el primer como concepto que hay que poner, son para cada persona, esto incluye a ustedes y sus espectadores, muchas cosas a la vez. ¿Ok? Entonces lo primero que es entender eso, que todas las cosas son muchas cosas al mismo tiempo. Cuando nosotros contamos una historia, nosotros estamos haciendo un ejercicio que es mostrar nuestra visión de esa cosa. O sea, nosotros estamos diciendo, para nosotros el mar es esto. Estamos diciendo, para nosotros el mar es este elemento. Y muchas veces nos cuesta mucho como hacer este paso o dar este paso donde nos disociamos de lo que nosotros pensamos que es la cosa, este, y entender que la otra persona también lo está experimentando desde su posición. Un ejemplo de esto, volvemos al caso del mar. Vamos a suponer que yo pienso que el mar es esta cosa terrible que come ciudades. Y tú, como narrador de tu película, piensas que el mar es esta cosa que da frescura. Cuando tú me muestras el mar, tú me tienes que reiterar que el mar es frescura, porque aunque para ti es implícito que el mar es frescura, tú tienes que dejarme claro a mí que para mí el mar no es frescura, que el mar es frescura, ¿no? Entonces, hay métodos de asociación donde vas construyendo elementos, o sea, donde vas asociando elementos que todos tienen como ese algo en común. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo hablo del mar y del bosque, por dar un ejemplo, el mar y el bosque ustedes lo podrían asociar porque es naturaleza, lo podrían asociar porque es fresco, lo podrían asociar porque son aromas de productos de limpieza, lo podrían asociar por distintos lugares este, diferentes. Si yo empiezo a acotar y empiezo a decir, bueno, pero es que es el mar, es el bosque, son los ciervos, son los leones, son los peces, ya la acotación donde ellos se juntan, donde se juntan todos esos elementos, ya no es en en la frescura, sino que se juntan en lo natural, en lo que forma parte de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hacemos una película, cuando nosotros hacemos cualquier proyecto, ya sea fotográfico, lo que sea, realmente nosotros lo que estamos haciendo es como un collage de conceptos que cuando se suman estos elementos, los elementos que se repiten, se refuerzan y los que no se repiten, este, se, se van como diluyendo, ¿no?
sea, si yo refuerzo, por ejemplo, la tranquilidad del bosque, refuerzo la tranquilidad del mar, refuerzo la tranquilidad de una llanura, el concepto de tranquilidad y el concepto de naturaleza van a levantarse, mientras que el concepto de imponente bestia natural que es la naturaleza, o sea, indetenible y insuperable, va como diluyéndose. No quiere decir que eso no deje de ser así, pero dentro de nuestro discurso, uno agarra fuerza a la medida que el otro pierde fuerza. ¿Qué pasa? Que nosotros, que es el segundo concepto que quiero abordar, el segundo concepto que quiero abordar es que en nuestro cuadro, y lo vimos cuando estábamos hablando de composición, todo lo que está en nuestro cuadro, todo dice algo. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita, en este caso, en este discurso que estoy dando, yo tengo allá atrás, puesto a propósito, una pandereta. Una pandereta que nada tiene que ver con nuestra clase. Tengo fotografías por acá, tengo libros, qué sé yo, pero en el fondo tengo dos instrumentos musicales, una pandereta aquí y un piano aquí atrás, que nada tienen que ver. Y ustedes podrían pensar, pero bueno, algo tiene que ver si están ahí. Y eso es lo que va a pasar siempre que nosotros construyamos un discurso. Nosotros vamos a tener esta situación donde, donde simplemente lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a pensar como espectadores, y seguro ustedes lo estaban pensando antes de este momento, como, ¿qué hace esa pandereta ahí? ¿Por qué hay una pandereta ahí? Y es por eso, o sea, es porque nosotros vamos a tender a asociar que si los elementos forman parte de una composición que ya de por sí es una visión limitada del mundo, es porque son importantes. Entonces, las dos cosas que hay que rescatar de ahí son que si nosotros incluimos algo en nuestro cuadro, tiene en necesidad que ser algo que nosotros queramos aportar al cuadro, no puede estar ahí porque sí. Y la otra cosa es que si esa cosa no está, gracias, ¿no? Tenemos que, en consecuencia, eliminarlo porque va a comunicar cosas que van a sumar información hacia uno, hacia un, digamos, un lado de lo que nuestro discurso puede tener, volviendo al caso del ejemplo del mar. O sea, si nosotros agregamos, por ejemplo, un maremoto a esta conversación, o un tsunami, esa idea del mar como elemento destructor de la naturaleza, como fuerza omnipotente, va a volver a surgir, y si no forma parte del discurso que nosotros queramos dar, va a desvirtuar el discurso que nosotros queramos dar porque va a empezar a introducir ideas que no necesariamente van en la misma línea de lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, cuando nosotros elegimos comunicar un elemento, de nuevo, vamos a volver aquí al ejemplo del mar. Ustedes acá deberían estar viendo mi pantalla. Acabo de confirmar que lo están haciendo porque tenía abierto esto. Yo voy a colocar acá una T, ¿no? Y en esta T voy a escribir arriba mar, ¿no? Por ejemplo, que es mi ejemplo de lo que quiero comunicar, ¿no? Yo quiero hablar del mar. Entonces, yo voy a colocar de este lado lo que es el mar, ¿ok? Y lo que no es el mar. Y ustedes me dirán, vale, pero esto es muy obvio. Y no es muy obvio, es muy subjetivo, realmente. Esto es un proceso súper subjetivo. De hecho, yo recuerdo un caso que me dio bastante, me pareció súper curioso, de un cortometraje de esta misma escuela, donde hubo un estudiante que quería hacer un corto acerca como del cielo, el infierno, etcétera. Tenía como unas metáforas bastante interesantes. Y él construyó acá la palabra infierno, ¿no? Esta fue su, su palabra. Pero él no hizo esta estructura. Él ya había hecho su corto para cuando nosotros hablamos o ya había pasado como por este proceso. Y este estudiante tenía el problema de que él lograba como conectar con su equipo y no están como en la misma página. Yo hablaba con los miembros de su equipo y hablaba con él, y no están como en la misma página. Entonces cuando yo les pido a los dos equipos, o sea, a los miembros de su equipo y a él que hagan esta actividad, ¿ok? Vamos a colocarlo así, ponerlo así, este, donde este que está acá en azul es el del director y este de acá era el del equipo, ¿no? Entonces cuando yo coloco aquí es y no es, es.
y no es. Lo primero que me encuentro, o sea, cuando ellos me entregan estos dos documentos, lo primero que me encuentro es que el director aquí había puesto que el infierno era frío. Como un poco como la descripción que puede tener Dante del séptimo infierno, donde todos los pecadores y tal son, o sea, es como un sitio gélido, helado y chimbo. Este, para los otros era un sitio cálido, cálido como caluroso, como molestamente caliente, pero era cálido. Entonces, algo tan subjetivo como eso, o sea, y tan opuesto sobre un mismo concepto puede ocurrir en sus propios trabajos. Y entonces termina pasando que cada uno, o sea, fíjense que los miembros de su equipo estaban buscando hacer esta película, mientras que el director estaba buscando hacer esta película. Pero cuando los miembros del equipo entendieron que esto era lo que el director quería decir, todas las cosas que el director había venido diciendo, que les parecían una locura, con esto en la mano, dejaron de parecerles una locura porque esta visión, le daba sentido, ¿no? Entonces volvemos a nuestro ejemplo del mar. Nosotros hemos hablado de el mar como todas estas cosas que podía ser. Entonces, para mí, por ejemplo, en una propaganda, qué sé yo, de cerveza, por ejemplo, para mí el mar va a ser relax, va a ser vacaciones, va a ser frescura, va a ser, no sé, gente joven, este, y digamos gente sexy en general. O sea, porque el hecho de ser joven no necesariamente implica que tienes que ser como atractivo, este, gente sexy. ¿Qué no es? Pues no es estrés. ¿Ok? O sea, en mi historia no tiene sentido que haya un conflicto. O sea, en mi propaganda de cerveza no tiene por qué haber un conflicto. Porque para mí, una situación de una propaganda de cerveza es una situación de no conflicto, es de no estrés, de no relax. Y un conflicto de una historia es innegablemente estrés. Es la pregunta de, ¿el personaje lo logrará? ¿Esto es correcto, es incorrecto? ¿Hay dudas morales? ¿Hay una serie de cosas? Eso no va a ocurrir en mi historia. Después de eso, pienso en vacaciones. Yo puedo tener dentro de estas vacaciones, no sé, un DJ que está trabajando, unos mesoneros que están trabajando, un poco de gente que está trabajando. Y a ellos no los quiero ver. No quiero ver gente trabajando, no quiero ver, o sea, a pesar de que sé que hay mucho trabajo involucrado para que un poco de personas puedan tener una fiesta en una playa, y tengan todas las comodidades que eso implica, pues simplemente nunca voy a ver a nadie trabajando. Si tengo que ver un barman, va a estar hablando con una persona en la barra, pero no sirviendo un trago, sino que ya todo el mundo tiene servido sus tragos y ellos están hablando y disfrutando de la brisa de la playa, qué sé yo. Si hay un DJ poniendo música, se escuchará la música, pero nunca lo veremos trabajar como tal. Hay como varias cosas. Entonces, de esa manera yo voy construyendo de alguna manera el discurso que yo quiero como construir, para yo decirlo, a partir de la conjugación de estos elementos. Y esa palabra es clave para lo que vamos a ir hablando más adelante. Es como la palabra conjugación. O sea, nosotros vamos a ir sumando elementos, un poco lo mismo que hacíamos en gramática cuando éramos pequeños. Un yo nos habla de una primera persona, más un verbo, digamos, correr, yo corro, nos habla de que esta persona y o sea, esta persona entendida como primera persona y este verbo, nos hablan de que esta acción ocurre de esta manera específica y nos van como construyendo una línea de discurso a partir de la suma de estos distintos elementos. Cuando nosotros hagamos un corto, una película, lo que sea, va a funcionar exactamente igual. Nosotros vamos a ir agarrando elementos que para nosotros tienen que ver con lo mismo y los vamos a ir como apilando y nos va a quedar algo parecido a esto, ¿no? Imagínense un gráfico donde tenemos este,
algo como esto. Vamos a seleccionarlo aquí. Y vamos a hacer así. Hacer así. Ok. Cool. Este no lo hice bien. Aquí, sí. Permítame aquí un segundito. ¿No? Ok. Vamos a hacer algo como esto, donde tenemos como unas barras, donde todo esto son todos los significados que el mar puede tener, por ejemplo, y a este le vamos a bajar, a este le vamos a bajar, a este le vamos a poner, a este le vamos a poner, este, a este le vamos a bajar, a este le vamos a bajar, pero lo vamos a dejar ahí perceptible, este lo vamos a bajar, este lo vamos a bajar, este lo vamos a casi que eliminar por completo, y este lo vamos a contradecir, y este lo vamos a exacerbar también, y este lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, al final, nuestro concepto va a ser, qué sé yo, frescura, por ejemplo. Este trabajo lo vamos a contradecir, o sea, como que el trabajo es como si no existiera, o el estrés es como si no existiera. Este, el, la frescura la vamos a aumentar, o sea, la vamos a exagerar y todo. La gente sexy lo vamos a exagerar y todo, o sea, la gente que sería como muy raro, o sea, no sé, tú te encuentras una persona X así de sexy una vez en tu vida, pues te vas a encontrar a 25 personas en esa misma playa que son así. Y es como, va a exagerar la naturaleza de lo que es real. Entonces, si esto es el 100%, digamos, esta columnita que está acá, pues estos elementos van a estar al 110%. Estos elementos, este elemento, por ejemplo, podría ser lo joven, o sea, la gente joven, no va a ser ni más joven ni menos joven de lo que la gente considera joven a la gente, este, pero sí va a ser, no sé, más sexy de lo que normalmente se considera la gente, va a ser más fresco, va a ser menor cantidad de trabajo de lo que es posible en la vida real para que un evento como así ocurra, y etcétera. Entonces tú vas construyendo con estos distintos elementos, este, o sea, un fortalecimiento, una reiteración de unos conceptos, y al reiterarlos una y otra vez, vas estableciendo lo que serían como unas reglas, de alguna manera, para la construcción de tu discurso. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de este escenario les pregunto, mira, ¿tiene sentido tener, no sé, a un señor en silla de ruedas de 80 años pasando por ahí? No, porque no va dentro de este discurso. Ustedes les parecería razonable, tener unas hojas secas ahí muertas chimbas. No, porque no va dentro del discurso de frescura. Tiene sentido tener por ahí, no sé, gente pasando trabajo o gente trabajando. No, porque no tiene sentido dentro de este discurso. Ahora, si nosotros cambiamos de película y vemos otra película que de repente tenga que ver con unos trabajadores que están en el mar y que están, no sé, que buscan retratar la vida como es, pues de repente entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es nivelar estas barritas. Déjenme colocarlas un poco más oscuras para que, este, y un poquito más gruesitas para que se vean mejor. Ah, este, pues tendría sentido que si de repente nuestro objetivo es ese, o sea, nuestro objetivo es hablar de la vida como es, pues tocará pues llevar varios elementos de estos, este, aquí a la normalidad, pues a como son normalmente, digamos al 100%, este, pero aún así, para que nuestra historia vaya acerca de algo y no acerca de todo, porque una historia que habla de todo no habla de nada, vamos a tener que tener algunos elementos que aún así estén atenuados, como pasa aquí, o sea, que aún así estén atenuados, y vamos a tener que tener igual algunos elementos que estén exagerados. Lo que va a cambiar es que algunos elementos como estos estarán más en lo que podemos llamar el 100% o lo real, pues esto podría ser, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen es como que ir balanceando en su cabeza la idea de que
si yo repito unos conceptos, em, y los reitero, y los reitero, los reitero, y hay otros que ignoro, 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 aun cuando deberían estar, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo coloco en una boda un poco de personas en traje de baño, en la mitad de las personas con fluid y vestido, pues van a resaltar mucho, si, especialmente si son dos personas nada más que están en traje de baño, este, porque va a ser mucho contraste y eso va a ser una manera de que llamen bastante la atención. Entonces, es una manera de exagerar como la diferencia, de alguna manera, entre cómo están vestidas estas personas y cómo están vestidas las otras. ¿Sí me explico? Es una manera de acentuar estas diferencias, de alguna manera. Entonces, lo pueden hacer por acumular, como en este ejemplo de la boda, pueden acumular a muchas personas con traje y están hablando de que es un evento formal, y luego, por contraste, colocan a estas dos personas que vinieron en traje de baño a la boda, y es como estás resaltándolos también porque son muy diferentes, a pesar de que son mucho menos personas, o sea, son menos personas, pero son muy diferentes. En cambio, estas son muchas personas, pero que son muy iguales, ¿sí? Entonces, vas como construyendo tu discurso a partir de esos contrastes que vas estableciendo entre una idea y la otra. Este, en fin, entonces, eh, hablamos entonces de eso, de cómo el agregar como una capa y otra capa y otra capa de lo mismo. Se pueden imaginárselo como un sándwich donde ponen pan, jamón, 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 queso. Hace que sea un sándwich de jamón con algo de queso y no un sándwich de jamón y queso. ¿Sí? O sea, es como vas estableciendo la importancia que tiene uno sobre el otro, ¿no? Este, y ahí, que es el siguiente punto al que vamos a ir, tienen que entender que hay unos constructos sociales que también van a pesar, ¿sí? Es decir, nada existe en la sociedad y en la cultura fuera de contexto. O sea, todo forma parte de un contexto. Y todo tiene relación con su contexto. Si ustedes, por ejemplo, hacen, no lo sé, hablan del mar, qué sé yo, mismo ejemplo de antes, en el siglo, qué sé yo, el siglo XIV, pues el mar es una fuente de trabajo, dinero y economía. ¿Sabes? También es una fuente de peligros por los piratas, es una fuente de tránsito, es una forma de riqueza. El control marítimo, por ejemplo, de Portugal en esa época era importantísimo. Entonces, el, es una fuente de riqueza, es una forma de hablar de Portugal, mil cosas, ¿sí? Pero si ustedes hablan de el mar en el año, no sé, 3000, en el futuro, cuando la gente está viendo en Marte y anhela la Tierra como el gran planeta azul, que ya no es azul porque el mar murió, pues estás hablando de otro contexto completamente distinto. Y es ahí donde entra el tema de las distopías o las sociedades que no funcionan, o los mundos o los universos que no funcionan, como funciona nuestro mundo. O sea, por ejemplo, nosotros podemos pensar en el mundo de Harry Potter, por ejemplo, y pensar que es muy parecido a cómo funciona el mundo mogul humano normal, el que vivimos nosotros en la realidad, pero tiene algunas diferencias y podemos pensar, por ejemplo, en un mundo como, no lo sé, mundo de Gumball o alguna de estas comiquitas donde en verdad nada tiene que ver como la realidad con la ficción, o sea, donde es muy ficcionado el mundo, y tú puedes darte el lujo de cambiar los contextos, o sea, de redimensionar los contextos o de reinventar los contextos, pero en ese caso, a juro, los tienes que explicar, o sea, tienes que tener un personaje que se siente y te diga de una u otra manera, así funciona este universo o así funciona este mundo. Aquí todos estamos gobernados por perros, qué sé yo. Entonces, eso es el contexto. Entonces, ¿por qué es importante el contexto? Porque el contexto forma parte de la conjugación, ¿no? Podemos verlo en términos de una oración. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo una tesis universitaria contra un mensaje en WhatsApp, la redacción de uno contra el otro, es bastante diferente, a pesar de que los escriba la misma persona y lo vaya a leer la misma persona, ¿sí? O sea,
si yo, por ejemplo, escribo mi tesis, por decir algo, y lo va a leer, qué sé yo, mi mamá, porque mi mamá va a leer mi tesis antes que lo lean los profesores de la universidad, por decir algo, y yo le mando un mensaje de texto a mi mamá, por decir algo, lo va a leer también mi mamá, pero lo escribo de manera muy distinta porque entiendo que uno está escrito en un lenguaje académico para un contexto académico y uno está escrito en un lenguaje informal para una comunicación informal. A pesar de que al final de cuentas, solo esas dos personas, o sea, solo yo que lo escribí y solo la persona que lo leyó, lo vaya a leer, ¿sí? Porque al final de cuentas, el contexto en el que se construye el discurso importa, ¿sí? En el caso de una película, podemos verlo más como que hay un profesor que se llama Rafael Marciano, que lo definía como espacios ceremoniales. Y a mí me gusta mucho ese concepto. El concepto de los espacios ceremoniales es que el sitio donde ocurre un evento, yo lo expando un poco más como al contexto donde ocurre, pero pueden verlo como el sitio como representación del contexto, ¿sí? El sitio representa el contexto. Por ejemplo, si yo estoy en una catedral, yo estoy hablando de un sitio que es del occidente de nuestro mundo, o sea, porque el oriente de nuestro mundo no es católico, por ejemplo. Estoy hablando de un mundo donde que no es ateo, o sea, o de buenas a primeras no es completamente ateo porque existen estas catedrales y estoy hablando desde el contexto de esta catedral. Este, Estoy poniendo muchísimas cosas en contexto, este, que, que necesariamente, o sea, que no necesariamente este, tienen por qué ser. Les voy a buscar aquí un ejemplo de una cosa que me gusta muchísimo. Es por lo menos en los mundos de Dungeons and Dragons, no sé si algunas han tenido la oportunidad de jugar alguno. Ellos cuando definen el mundo en el que se está jugando, hacen unas definiciones bastante interesantes porque lo hacen partiendo de cero. O sea, ellos explican el mundo este, desde completamente cero. Entonces, ahorita, si me permiten un segundito, les voy a leer un pedacito de de la introducción de un mundo. Aquí. Entonces, por lo menos existe el mundo de la canción de Fuego y Hielo, que es el mundo de George R. R. Martin, donde ocurre Juego de Tronos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, lo definen así. Este, Déjenme buscárselos acá, lo estoy consiguiendo. Ok, fíjense. Dice, bienvenidos a Westeros, una canción de fuego, la canción de Hielo y Fuego, el juego de rol. Westeros es la creación del autor George R. R. Martin y es el mundo donde nobles casas y casas pequeñas, o sea, grandes y pequeñas, verdaderos y falsos caballeros en armaduras relucientes, lords y señoras o señoritas, lords y ladies, vestidas en seda y piel, y gente pequeña, o sea, pueblerinos, este, eh, trabajan o mantienen el mundo de la nobleza. Este, Westeros está compuesto de 7 reinos, provincias que todos juraron lealtad al trono de hierro, pero que cada uno tiene una historia antigua como reinos independientes, desde el norte, etcétera. Pero, por ejemplo, dice cosas como, en este mundo, las seasons, las temporadas, o sea, primavera, invierno, verano, otoño,
pueden durar años, no meses. Y familias pueden ser buscadas hasta, o sea, puede ser rastreado en su pasado por cientos de años, cientos de eras. Pueden haber armas ancestrales este, que pueden valer más que el, que el casarse con la única hija de un gran lord. Y castillos pueden tener muchísimas banners, o sea, muchísimos reinos que hayan este, existido, ¿no? Y por ejemplo, hay cosas que establecen aquí, déjame mostrárselas aquí rápidamente, como una representación un poco de lo que es esto. Aquí es que están explicando como un poquito del mundo en general. Déjame ver si... Permíteme acá. Ujú. Bueno, no lo sé, o sea, no lo consigo. El punto es, o donde quiero llegar con esto es que por lo menos ahí hay, o sea, no consigo lo que estaba buscando, que era que, por ejemplo, ellos decían, en este mundo, los hijos, o sea, es un mundo como esencialmente machista, o sea, donde, por ejemplo, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Y para algunas culturas, por ejemplo, culturas árabes, eso es un hecho y que es innegable, o sea, es innecesario explicar de lo obvio que es. Y para otras culturas como la nuestra, es algo que se tiene que decir en voz alta para que uno, reconozca. O sea, o por ejemplo, casos como la cultura venezolana, donde es un punto intermedio, donde tenemos unas cosas muy machistas y tenemos otras cosas que no lo son tanto, como por ejemplo, no sé, las mujeres votan, etcétera. O sea, hay como, no es tan extremo como en otras culturas. Este, eh, el aclarar, por ejemplo, que es una desventaja dentro de este mundo, el de Westeros, quiero decir, el de Game of Thrones en particular, ser mujer, es una aclaración que te hace el juego, no solo para que puedas jugar sabiendo si estás jugando con una ventaja o una desventaja, sino también porque hay una necesidad de aclarar esa regla, pues. O sea, hay una necesidad de dejar claro eso. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la serie de Game of Thrones, esas reglas también nos las dejan claras, pues. Por ejemplo, atrás del personaje de Arya Stark. Y así va pasando. O sea, si nosotros queremos hablar de ciertas cosas, por ejemplo, piensen ustedes en una conversación política que puedan tener ustedes, donde ustedes dicen, yo estoy a favor de esto y en contra de aquello. Por ejemplo, no sé, pensemos, por ejemplo, en si los militares pueden votar, ¿no? Entonces ustedes quieren hacer un corto acerca de ese dilema. Entonces ustedes piensan, digamos, algunos de ustedes piensan que sí, que los militares deberían votar porque forman parte de un país, ¿no? Y además, ellos están dispuestos y dan constantemente la vida por su país. Entonces, no tiene sentido que no formen parte de esas decisiones. Mientras que por el otro lado, los, los, la otra parte de ustedes, pues dice, mira, yo considero que no deberían votar porque ellos ya tienen la posibilidad de elegir a su líder militar, sobre el cual los civiles no tenemos ningún tipo de decisión. Este, y entonces tiene sentido que el líder civil lo elijan los civiles, ¿no? Son dos posiciones distintas, dos posiciones opuestas. Entonces, pues de repente, si su posición es la primera, pues
colocarías una situación donde hay unos personajes militares, probablemente, donde ustedes puedan empatizar muchísimo con ellos. Y esos militares, por una decisión tomada por civiles, o por no poder participar, o aún estando en contra del presidente o de la persona que los está mandando a esta guerra, pues mueran en la guerra, estando ellos en contra de siquiera participar en ella porque no les parece lógico, no les parece razonable, y si pudieran votar en contra de eso, lo harían. Pero fíjense que la historia la construyo alrededor del concepto que quiero contar o de la posición que quiero narrar. Lo mismo pasa al contrario, o sea, yo puedo querer no construir una historia a partir de los conceptos que quiero presentar, sino más bien al revés, yo puedo recibir una historia que ya tiene unos conceptos y mostrarle al mundo cómo yo interpreto esos conceptos, ¿sí? Y ustedes dirán, vale, pero esto es dirección, o sea, esto es, me estás hablando, no es dirección de foto, esto es dirección. Y es como no, porque al final del día, si en el trabajo del director es narrar el big scheme de la película, nosotros tenemos que hacer un trabajo todavía más profundo que el del director en ese sentido, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo todavía más empático aún, de no solo entender la visión del director, que tiene una visión muy propia, sino además de plasmar una visión que no es la nuestra. O sea, de poder ser lo suficientemente razonables para entender cómo funciona la comunicación y cómo funciona la lectura de los elementos que se están diciendo, es decir, entender este proceso que le estamos pidiendo al director que haga, de que muestre su visión, pero además estamos construyendo un discurso con una visual, con una cosa, con una visión que no es la nuestra. ¿Sí? Entonces tenemos que ser todavía más hábiles en la capacidad de entender los elementos que componen un discurso, de cómo manipular el discurso con las imágenes, de qué elementos estamos agregando para decir cosas y qué elementos estamos quitando para que su falta no llame la atención o llame la atención por contradicción, o porque es esperado en ese momento. O sea, volvemos. A mí me gusta mucho usar los eventos rituales, por ejemplo, como una boda, por ejemplo, que es un evento ritual donde la gente más o menos sabe qué ocurre en cada pedazo de la boda. Entonces yo, por ejemplo, les digo, bueno, no sé, está la novia y el novio y se presentan juntos frente al mapache que los consagra ante Dios. Y ustedes dicen, un mapache, no es un cura. Entonces, bueno, no sé, en este universo es un mapache el que se presenta ahí. Entonces es como, ¿por qué elegiste un mapache? ¿Sabes? Esa es la duda que le va a generar al espectador. El espectador no va a decir como, ahí no debe ir un mapache. Va a decir, ¿por qué esta persona me colocó un mapache? Si no tiene sentido, como en este caso no lo tiene, porque simplemente puse la primera criatura que me pasó por la cabeza, este, en el caso de su discurso, pues debería tener sentido el elemento que ustedes deciden reemplazar por el otro. Porque además, a diferencia de no sé, un evento como, qué sé yo, un robo o alguna cosa, donde de repente no tenemos muy claro cómo funciona, que es por ejemplo el caso de la Casa de Papel, este, hay casos donde sí sabemos cómo funciona, o sea, nosotros sabemos cómo funciona un matrimonio, aún no siendo católico, aún no siendo cristiano, aún no siendo de Occidente, hemos visto suficientes películas en general como para entender más o menos cómo funciona el rito, pues. Entonces, si hay algo en ese rito que nunca habíamos visto antes, nos va a llamar poderosamente la atención porque nos va a resultar muy peculiar. Y es ahí donde se va a centrar un poco nuestra atención. Entonces es importante que si hay algo que no va, lo quitemos por esto mismo de que puede llamar la atención. Pero lo que quiero retomaros, o el punto importante de esta idea, es que nosotros debemos establecer cuáles son las ideas del mundo y el contexto donde se da dicha representación, o sea, o dicho discurso, porque ese contexto tiene repercusiones en el discurso, en cómo se lee ese discurso, cómo se interpreta ese discurso, y que al final del día, ya sea por los ritos que lo conforman, por el tiempo en el que ocurre, por lo que sabemos nosotros como espectadores de la realidad, o sea, nosotros, lo que sabemos nosotros como espectadores, coma, de la realidad en general, de lo que hemos vivido, de nuestras propias experiencias que nos sirven de punto de comparación con lo que se está narrando en este discurso X, todo eso va a ser vital para construir, digamos,
estructura conceptual de nuestra pieza, que como les digo, es más importante todavía para un director de fotografía que lo conozca, más que para un director, que también es fundamental que lo conozca, porque en el caso del director, el director se puede dejar llevar como por su instinto de alguna manera y decir como yo siento que esto debería estar aquí y esto no, porque al final del día es su visión la que trata de representar. Y puede ser que esto le haga ruido y no sepa explicar por qué, este, y es una cosa que forma parte de cómo él ve el mundo y es algo que nos está tratando de plasmar. Y está perfecto. Pero en nuestro caso es mucho más complejo porque nosotros tenemos que ser muy racionales a la hora de aproximarnos a este tipo de discursos que los directores se aproximan a ellos de una manera muy efímera, muy irracional, digamos. Porque en nuestro caso en particular, nosotros, voy a aumentar aquí un poquito la iluminación. En nuestro caso en particular, nosotros no somos los que estamos mostrando nuestra visión, sino como les he dicho ya varias veces, nosotros estamos mostrando la visión de alguien más. Entonces, por eso tenemos que ser como muy conscientes de cómo funciona este proceso de construcción del discurso. Este, la siguiente parte de la conceptualización, que es súper importante, es entender, o sea, retomo un poquito. Hemos visto que un elemento es al mismo tiempo muchísimas cosas. Caso del mar, es destrucción, es construcción, es vida, es frescura, es naturaleza, es diversión, es mil cosas. Vimos que el contexto tiene que ver mucho con cómo se percibe, no es lo mismo el mar en un universo distópico donde el agua se acabó y el agua es un recurso infinito, pues un océano se vuelve dinero, o sea, se vuelve riqueza, mientras que en otro contexto donde el mar es infinito, y realmente lo que es una barrera entre ciudades que quieren hacer comercio y es una ruta comercial, pues se convierte en otra cosa, mientras que en otro contexto es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero es que todos los elementos que forman nuestro discurso son muchísimas cosas a la vez, aun si para nosotros solo significan una. Y es obvio que solo significan una, pues en verdad siempre significan muchísimas cosas. Eso es lo primero que hay que establecer. Lo segundo es que dentro de su contexto, cada cosa se lee de una manera distinta. La tercera es que la acumulación de elementos o la falta de elementos, o sea, el juego de la cantidad de veces que un elemento se presenta, contribuye a fortalecer como lo incisivo que es o lo importante que es una parte del discurso dentro del discurso. ¿Sí? Establecidos esos puntos, perdónenme, establecidos esos puntos, llegamos a lo último, que es, este, perdón, se me fue la idea, tenemos, perdón que perdí la idea, tenemos que el, de que un objeto se lee en su contexto, y que al final, lo tenía que volver a perder, perdón, este, ah, al final cada discurso es completamente subjetivo y que de alguna manera construye una posición, que era lo último que les venía diciendo. Eso quiere decir que si nosotros vamos a construir un discurso, ese discurso normalmente puede venir, como les decía, de dos direcciones. Puede venir de que la historia nos habla de un tema y que nosotros tenemos que desarrollar ese tema con la historia que tenemos y con los elementos que se nos plantean en esta historia, o que nosotros queremos hablar de un tema y tenemos que modificar los elementos con los que contamos la historia para poder plantear nuestra posición en este tema. No necesariamente tiene que ser como súper burdo, por ejemplo, como el ejemplo que les di de los militares, de, bueno, si esto es una cosa de militares, pues hablo con ejemplos militares, sino que puede ser un debate entre estudiantes que ocurre, o sea, como si fuese uno de estos modelos de las Naciones Unidas, por ejemplo, y está este estudiante que dice que los policías, que los militares pueden votar, pero luego camino a su casa después de haber defendido esa posición, pues se encuentra con un militar que le dice que él preferiría no votar.
pues no, ya no es un tema de ejércitos, es un tema de la opinión de un militar, de uno solo, que viene a representar a un grupo. O sea, que en este caso habla por un grupo completo. Porque uno de los elementos que va a pasar en todas las películas es que nada es coincidencia. O sea, hay una cosa que puede ocurrir mucho en los documentales, pero que en la ficción no ocurre, que es el tema de la casualidad. En ficción nada ocurre por casualidad. En ficción todo es argumentado de alguna manera. Todo ocurre por algo. Todo es causal, ¿sí? Es decir, si yo agarro y estoy aquí sentado y aparece ahorita, qué sé yo, un militar, por poner un ejemplo, o aparece ahorita un mercader con un carrito de fruta, pues un, es por una razón. Es como lo de la pandereta que está allá arriba. Es causal. Es porque alguien le metió cabeza a que eso ocurriera de esa manera, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que veníamos hablando de la construcción de los elementos, lo primero que hacemos es definir cuáles son los elementos principales, este, o el elemento principal sobre el cual construimos nuestro discurso, que normalmente no es algo como el mar, sino que es un tema más grande, ¿no? O sea, que es el primer paso, digamos, dentro del proceso de cada historia, es descubrir de qué va, ¿no? Para eso, uno de los elementos más útiles que tenemos a la mano son estos elementos que seguramente hasta este punto les han parecido bastante inútiles, que les enseñaban en guión, ¿no? Que es como, ustedes tienen que tener una escaleta, que es básicamente el guión dividido en escenas, con las escenas resumidas, un storyline, que es el guión completo resumido, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú resumes, ¿ok? Tú vas a ir quitando la información que es menos relevante. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, tu guión que tiene toda la información, digamos, decorativa, que hace que la historia sea divertida, entretenida, movida y disfrutable. Y luego, si quitas eso, o sea, si quitas eso porque tienes que resumir la historia, pues te queda únicamente la información que es, en principio, relevante de cada escena, ¿ok? Con lo cual deberías tener una idea, bajo ese resumen que hiciste, de qué palabras estás repitiendo mucho en esa descripción, ¿no? Es muy importante, a mi parecer, ser muy visceral a la hora de escribir estas, estas escaletas. Es muy importante ser muy visceral. O sea, si yo escribo, hay un problema con la luz porque la luz se va muy a menudo y entonces por falta de electricidad y luz, entonces en ese momento me doy cuenta que la temática, la palabra que debería estar aquí arriba es el tema eléctrico o la electricidad o la luz, como lo decimos vulgarmente, ¿sí? Entonces, como un problema de luz, ¿sí? O por ejemplo, si el problema es, qué sé yo, en el día después de mañana o el día que la Tierra se detuvo, hay una escena donde el mundo se está destruyendo por un terremoto y la gente tiene miedo. Y hay una escena donde la gente está corriendo de un maremoto y la gente tiene miedo. Y hay una escena donde un avión se va a caer porque hay unos tornados y la gente tiene miedo. Entonces, ¿qué hay? Fuerza de la naturaleza, destruye cosas, la gente tiene miedo y, y estos personajes logran sobrevivir a punta de echarle pichón y por trabajar juntos y voluntad. Entonces, si esa es la idea que se repite y se repite y se repite dentro del guión, esa es la idea que hay que tratar. Nosotros como narradores podemos elegir dentro de esta matanza infinita de personas que ocurren el día después de mañana o el día que la Tierra se detuvo, qué sé yo, 2021, la película de destrucción del mundo que ustedes quieran, nosotros elegimos qué cosas van a sobrevivir y qué cosas van a morir, ¿no? Entonces nosotros elegimos, por ejemplo, que estas personas que decidieron no trabajar en equipo, por ejemplo, y que estaban discutiendo cada rato, pues son las personas que no lograron llegar al avión que lo sacó de la ciudad que estaba destruyendo, por ejemplo. O que las personas que estaban en tal sitio, tal. Y también que hay un factor de mala suerte, donde hay personas que sí estaban
trabajando en equipo, que sí están haciendo tal, pero igual pasa, ¿no? Entonces yo voy estableciendo mi discurso a partir de ahí. Pero es lo que les digo, la escaleta termina siendo una herramienta en verdad para descubrir de qué va mi historia. Y más importante que la escaleta aún es el storyline, porque el storyline, al resumir en muy pocas palabras de qué va de qué va la historia, este, termina haciendo que cada una de esas palabras tenga un peso muy importante. Porque si yo hablo, por ejemplo, de todas estas películas, lo que tienen en común es la destrucción de la Tierra, o el fin del mundo, digamos, fin del mundo, este, y la supervivencia humana. Esa línea, esas 7 palabras, 8 palabras, son el gran tema del que va mi película. Y yo lo puedo abordar de 1000 formas distintas y puedo mostrar, ay, qué pasa con la gente que estaba rumbeando la playa, y qué pasa con la gente que estaba trabajando en una oficina en Wall Street, y qué pasa con... Finísimo, pero al final, no importa cómo lo aborde, el tema siempre va a ser, y siempre va a ser importante, ese, ese tópico principal que es el fin del mundo y la supervivencia humana, ¿no? Entonces, yo aquí arriba, en donde ahorita puse el mar, yo voy a colocar es el fin del mundo, y aquí al lado, como otro tema es súper importante, la supervivencia humana. Y entonces voy a hacer, ¿qué es el fin del mundo? El fin del mundo es destrucción, maremotos, indetenible, incontrolable, impredecible, etcétera. Y son elementos que van a formar parte probablemente de la razón por la que existen. Fíjense esa frase que interesante es. La razón por la que existen las escenas van a ser estas cosas que están acá. Y las cosas que no son, también son importantes, porque primero son una limitación acerca de lo que es posible hacer. Es decir, si ustedes se van a sentar a trabajar con su equipo, ustedes tienen que decirles qué cosas no pueden estar. O sea, por ejemplo, cuando ustedes establecen una paleta de color, por ejemplo, ustedes dicen qué colores forman parte de la paleta de color, pero también tácitamente están diciendo qué colores no forman parte, qué colores no pueden ser principales, porque están diciendo estos colores van a ser los que conformen la paleta. De la misma manera, conceptualmente, van a hacer lo mismo con estas ideas. Van a decir qué cosas son y qué cosas no son. El que no son no tiene por qué ser una lista muy grande. Fíjense que la lista que puse acá ahorita incluye 6 cosas que definen casi a cualquier propaganda de estas típicas de cerveza en la playa, Nestlé en la playa, Gatorade de la playa. ¿Sabes? Como relax, vacaciones, tal. ¿Puede incluir otras cosas? Sí. ¿Puede no incluirlas? Sí. Es muy dependiendo de su visión. Pero lo que les digo, o sea, el punto que voy es, estas palabras que van a estar acá arriba van a ser las 2 palabras, 3 palabras máximo. O sea, no necesariamente tiene que ser una palabra simple. O sea, puede ser una palabra como fin del mundo. No tiene que ser fin, que es el fin, o que es el mundo. No. Fin del mundo es una palabra, pues, es un hecho, es una construcción en sí misma. Entonces ustedes pueden agarrar aquí por arriba, poner, por ejemplo, fin del mundo, y aquí supervivencia humana. Son 2 palabras en un caso y 3 palabras en la otra. Pero, por ejemplo, si estuviéramos viendo, no sé, la película Poseidón, que es cuando el barco se voltea, pues el mar podría ser una palabra, que es lo humano contra la fuerza natural, o lo humano contra el mar. Y es como, vale, completamente válido. Pero al final del día, fíjense que son como 2 conceptos que están como en contraposición normalmente. O sea, siempre son la paz contra la guerra, la luz contra la oscuridad, la justicia contra la injusticia, el abuso de poder contra, no lo sé, la piedad, o no sé, la esperanza, la bondad, qué sé yo, X. Entonces son 2 conceptos normalmente opuestos. O sea, normalmente, no quiere decir que si no son opuestos no está bien, pero quiere decir que en general, en el 90% de los casos, son 2 ideas que son completamente opuestas, que están una en contraposición a la otra, valga la redundancia, y que las van a desarrollar así. Y ustedes dirán, vale, pero si yo pongo, no sé, la luz acá y pongo aquí la oscuridad, o el cielo aquí y aquí pongo el infierno, pues lo que pongo va a ser lo que ponga en la columna de no es del otro. Si están haciendo eso, no están entendiendo el ejercicio, porque el ejercicio va, como les digo, de comparar 2 ideas
que son en sí mismas también contradicciones, ¿sí? Mismo caso de, por lo menos, la destrucción del mundo y la supervivencia humana. Sí, que la destrucción del mundo lleva a la destrucción humana, ¿sabes? Que la supervivencia humana implica que si se destruye el mundo, la supervivencia humana se acaba. Vale, es una contradicción, sí. Pero la destrucción humana también puede ocurrir por nuestros propios medios, puede ocurrir más allá de que el mundo se salve o no. Puede ser que si nos salvamos, como por ejemplo ocurre en la película de El día que la Tierra se detuvo, que si nosotros sobrevivimos a punta de matar a un poco de gente o no darle oportunidad a un poco de gente, que estamos sobreviviendo en verdad. Si nuestra cultura desaparece, estamos sobreviviendo en verdad como raza humana. O sea, hay preguntas que están ahí, este, que tienen, o sea, que no necesariamente tienen que ver con el otro tema, sino que son preguntas intrínsecas de su tema específico. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, son dos temas que están en evidente contradicción, pero no necesariamente porque son opuestos, o sea, no es necesariamente luz y oscuridad, sino que dentro del contexto de su historia son dos temas enfrentados. Entonces, estos dos temas enfrentados van a generar unas ideas propias de qué son y qué no son, qué son y qué no son, cómo van a ser representados y cómo no van a ser representados, y así va. Por ejemplo, en el caso de Game of Thrones, que a mí me parece que es una serie que visualmente está muy bien narrada, a pesar de que no me gusta cómo terminó, ellos construyeron un código que es muy bonito, que es que mientras más al norte están, más azul es la temperatura de color, o sea, más fría, y mientras más abajo están en el continente, o sea, más hacia el sur, más hacia Dorne y tal, mientras más hacia el desierto de abajo están, pues más cálida es la imagen, ¿no? Más naranja, ¿no? Y un patrón que está ahí, ¿no? Pero en la medida que también los White Walkers van llegando, que es como esta fuerza del norte imparable, zonas que antes eran verdes se empiezan a volver cada vez más azul y la imagen se empieza a volver más azul porque la presencia de esa idea empieza a surgir en sitios más cálidos porque ellos vienen bajando, ¿no? Este, cosa que es una idea fenomenal, ¿no? Entonces, lo mismo que va a pasar, que pasó en este ejemplo que les digo de Game of Thrones, es lo mismo que va a pasar con nosotros acá. Una vez que nosotros tenemos definido esto, o sea, nosotros tenemos definidos nuestros conceptos, yo me voy a quedar ahorita solo con el mar, y tenemos definido lo que es y lo que no es, una lista, como les digo, pequeña, no tiene que ser muy grande. O sea, si fuese una película, de repente la pueden expandir un poco más, pero tratándose de un corto, una fotografía de algo pequeño, no tiene por qué ser una lista muy grande. Y si pueden en una película hacerlo en una lista muy pequeña, es genial, porque sería lo ideal, que lograran como entender de manera muy sucinta de qué va su discurso. Ustedes empezarían de acá a sacar ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, de la palabra relax, yo voy a empezar a sacar ideas, ¿no? Voy a sacar una lista y voy a decir, por ejemplo, relax para mí es reggae. ¿Por qué reggae? O sea, no quiero decir que la justificación siempre tiene que ser así, pero ¿por qué reggae? Porque el reggae tiene que ver con Jamaica y Jamaica tiene que ver con el mar. No sé si estoy explicándome, pero no es como que saqué esta música de la nada, sino que hay una relación con la idea central que es el mar, ¿no? El reggae tiene que ver con una idea de una isla que es muy tropical, que es Jamaica, y que tiene que ver con una cultura que es muy relajada desde el punto de vista occidental, que es la cultura Rastafari. Es como, bueno, finísimo. Este, pero al final tiene que ver con el mar, o sea, con que es una isla y está en el mar, un poco como lo que estamos hablando de que el mar es nuestro tema. Este, quiero ver relax, quiero ver juegos, o sea, quiero ver gente jugando voleibol playero, quiero ver gente jugando a la pelota, divirtiéndose, bailando, cosas que en verdad no son un gran esfuerzo en general. Quiero ver gente flotando, por ejemplo, que flotar en el agua habla de relax.
quiero ver olas, pero quiero ver olas tranquilas. Entonces fíjense cómo voy agarrando elementos que existen en el mar y que me representan de alguna manera el mar y los utilizo para construir la idea de relax en mi película. Porque yo no voy a agarrar y voy a poner en mi comercial de cerveza, por ejemplo, alguien diciendo relax. No, lo que voy a hacer es construir con estos elementos la idea de relax. Entonces, después de vacaciones. Entonces, en vacaciones voy a volver a tener mi lista, donde van a haber elementos que se repiten. Por ejemplo, los juegos y el baile tienen que ver con las vacaciones. Este, tiene que ver, qué sé yo, la frescura, tiene que ver con la cerveza frita, por ejemplo, o con el Gatorade frito, da igual. Gente joven, en la playa normalmente implica, o sea, la gente joven en general son, en la mayoría de los países, la fuerza trabajadora más importante, porque en general la gente mayor, la gente, no sé, a partir de los 60, 70 años ya están retirados. Y los niños normalmente están en el colegio. Entonces, la gente joven que está en la playa, normalmente ya de por sí me habla de vacaciones, ¿sí? Este, porque ya de por sí hay como una asociación de si esta gente joven está en la playa, es porque no están trabajando, porque la gente joven normalmente trabaja, ¿sí? Es como una asociación intrínseca que viene de nuestro contexto. Que si de repente yo estuviera en, no sé, de repente en la España de hace 10 años, donde la mayoría de la fuerza laboral eran gente mayor, pues no sería apropiado esa construcción, porque de nuevo el contexto tiene que ver, pues, o de repente en España esa publicidad no calaría tanto porque no se entendería, ¿no? O de repente en Estados Unidos que están pasando por una etapa donde hay como, o sea, necesitas tener como muchos títulos universitarios para poder conseguir un trabajo y terminas entrando a trabajar cuando tienes que sí, 30 40 porque de resto te la pasas estudiando todo el tiempo. El, el, el ejemplo de alguna manera de esta asociación con las vacaciones, tal vez igual existiría porque igual tienes vacaciones de estudiar, pero de repente no se leería igual como un opuesto a trabajo, sino como un opuesto a estudio. De repente se leería distinto, pero igual estaría más o menos en la misma onda. Entonces, lo que quiero decir es, fíjense, como de acá voy sacando elementos y estos elementos los puedo colocar o físicamente en la imagen, o sea, puedo colocar físicamente una canción que suene, puedo colocar físicamente una gente que baila, puedo colocar físicamente una pelota, puedo colocar físicamente estos elementos, o puedo colocarlos de manera como simbólica en la colorización, en la paleta de color, por ejemplo, la gente joven, por ejemplo, está asociado a colores muy vivos, pues a colores rojos, amarillos, azules, verdes, pero muy, muy, muy saturados, muy, muy, muy brillantes. Muy llamativos en general, pero como muy brillantes, muy cálidos, muy bonitos. Si yo tengo a estas personas, no sé, usando camisas de colores, de traje de baños de colores, etcétera, estoy de alguna manera reforzando ese discurso de gente joven, ya con elementos que forman parte de la imagen, algunos de manera explícita, o sea, como que, bueno, una pelota, pero algunos de manera menos explícita, como el color de la pelota, o el color del traje de baño, o el color de lo que sea, ¿sí? Estoy generando esas distintas conexiones de alguna manera de ideas donde termino reforzando, como estamos viendo aquí, algunas ideas, atenuando otras ideas y fortaleciendo otras, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto construido, ya en este punto nosotros sabemos de qué va nuestra historia, cuáles son los elementos importantes y qué elementos vamos a utilizar. O sea, de nuevo, de qué va nuestra historia es esta de acá arriba. ¿Cuáles son los elementos importantes? Son estos que están acá. ¿Y cuáles son los elementos que vamos a usar para construir la narrativa? Son estos que están acá. Entonces, de ahí podemos pasar al siguiente paso, que es generar un storyboard, ¿no? Que un storyboard, como ustedes ya bien sabrán, no es otra cosa que una representación física, o sea, puede ser un dibujo bastante sencillo,
de un plano o de varios planos de nuestra película. ¿Qué pasa? Este paso que está acá, que es el paso de la previsualización, va a depender mucho de la preocupación que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me preocupa a mí? Que mi historia no se entienda. O qué me preocupa a mí, que emotivamente la historia no se entienda por la escala de plano. O qué me preocupa a mí, que la historia no monte bien. O qué me preocupa a mí, que esto no se entienda por esto y esto. Entonces, dependiendo de la preocupación que nosotros tengamos, vamos a aproximarnos a la previsualización de una manera completamente distinta. Por ejemplo, una de las cosas que suele pasar es que, por ejemplo, a uno nos preocupe mucho cómo va a montar el corto, cómo se va a sentir el timing, el flujo de la historia. En ese caso, en vez de hacer un storyboard, lo que tendemos a hacer es un animatrix, que es eh, una animación pequeña que es idéntica idealmente al corto final, pero ilustrada en probablemente muy baja calidad para que no nos salga muy caro, pero que a nivel de montaje nos dice, bueno, mira, sí, el montaje funciona, el flow da. Hay otros casos donde eso no es lo que nos interesa, donde lo que nos interesa es, por ejemplo, si la historia se cuenta con los elementos que están ahí. Entonces lo que hacemos es construir la historia de repente sin fondo, solo con los elementos que nos hacen falta. Por ejemplo, no sé, aquí hay un bar, entonces aquí hay una mesita y aquí hay unas copas, qué sé yo, y aquí hay una parejita sentada este, en- conversando. Entonces, como se entiende que esta persona no se los está viendo y está celoso, qué sé yo. Entonces, la construcción del plano puede ser importante para determinar algunas cosas y en ese momento recorrimos a esto, al storyboard. En algunos casos lo que nos va a importar es el contraste, o sea, si las sombras y las luces que están en el plano se entienden como nosotros queremos que se entiendan. Y en ese caso, pues vamos a recurrir a hacer estos diagramas que lo que tienen que ver es más con la exposición, o sea, tienen que ver más con, bueno, mira, tengo este cuadrado, que es mi storyboard, o sea, que es igual el espacio donde va a ocurrir el plano, pero en vez de dibujar todos los elementos, lo que voy a hacer es colocar aquí a la persona y voy a dibujar, mira, esto va a quedar aquí en zona 5, esto va a quedar aquí en zona 6, esto va a quedar aquí en zona 4, y esto va a quedar aquí en zona 2. ¿Ok? Para tener la exposición que quiero. En el caso de nosotros en particular, para el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan para mí, ¿ok? Yo lo que necesito, o sea, es un tema, perdónenme, yo lo que necesito es un tema de exposición. Entonces yo lo que voy a necesitar en verdad es que ustedes me muestren esto, ¿no? Que es un diagrama de exposición. O sea, es lo equivalente a un storyboard, o sea, es decir, vamos a tener el mismo dibujo que tenemos en un storyboard, pero en vez de llenarlo con detalles, por ejemplo, de botellas, de cosas y tal, lo que vamos a tener es la exposición detallada en los sitios donde lo queremos, ¿no? Y eso va a ser, no les pido que sean grandes ilustradores, no les pido que dibujen como Picasso, con un dibujo como este, yo soy completamente feliz. Lo que necesito es eso, que me digan como, mira, aquí me gustaría que el fondo llegara hasta acá, por ejemplo. Este, y, y con eso, yo tengo ya entendido o acotado de alguna manera cuál es su plano, pues. Que es mi preocupación. O sea, tengo la preocupación de cuál es su plano y cuál es el objetivo al que quieren llegar en términos de exposición. Como nuestra preocupación es la exposición, normalmente esto no basta. Normalmente, una vez que nosotros tenemos esto, nosotros solemos crear esto, que es el famosísimo y conocidísimo, plano en planta, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí tengo este sujeto que va a estar viendo
hacia estos dos sujetos que están acá. Un segundito. Entonces tengo estos dos sujetos acá. Y aquí voy a tener un una cosa que se suele hacer mucho en cine es que nosotros colocamos narices para entender hacia dónde están viendo los distintos personajes. O sea, porque dibujar ojos siempre ha sido como más complicado. Entonces lo que hacemos es eso, dibujar como una nariz. Y con eso damos a entender un poco, por ejemplo, que estos dos personajes se están viendo y este personaje está viendo a estos dos. Entonces, si nosotros habíamos establecido aquí unas zonas, pues bueno, podemos empezar a establecer, por ejemplo, no lo sé, una luz que venga de este lado, un relleno negativo que venga de este lado, una luz que venga de este lado, y así. Entonces lo que hacemos es, al lado, colocar una leyenda. Déjame hacer esto bien. Lo que hacemos es al lado colocar una leyenda. Entonces colocamos leyenda. Tenemos nuestra leyenda. Y en nuestra leyenda vamos a colocar cosas como esta. Vamos a decir, esto significa una luz. Vamos a dejar esto un poquito mejor. Esto, que es línea recta, línea recta, línea recta, significa una luz. Que correspondería, por ejemplo, a esto y a esto. Y esto de aquí, esta forma como triangular, significa relleno negativo. Y de repente esto en azul, o sea, esta línea así, pero en azul, significa difusión. Y así. Entonces, fíjense cómo pasamos, conceptualmente hablando, de tengo una idea que es un concepto completamente abstracto, que nada tiene que ver con fotografía, sino que tiene que ver únicamente con la narrativa que estamos construyendo, a tener unos elementos que son los que nos van a permitir construir ese concepto, o sea, este concepto grande, lo van a construir la suma de estos conceptos pequeños, y eso va a ser construido por estos mini conceptos. Fíjense que si yo pienso en esto, yo puedo sentir que dentro de este concepto que está acá, pues bueno, estos dos son muy parecidos, o sea, gente joven, gente sexy, y que me hace falta como esta parte de naturaleza o lo que sea, o de playa, que termina como acercándonos a la idea del mar, pues. Pero esa idea de playa, pues nos la están dando todos estos otros mini elementos que están acá. Entonces no necesariamente queda por fuera. Bien. Después de eso voy a pasar a este elemento. No puedo no hacerlo, o sea, puedo bocetearlo, así como estoy boceteando esto, para tener una idea de la exposición. Y una vez que tengo eso, puedo venirme a ideas como esta. Y ustedes me dirán, vale, Jorge, pero aquí tengo una luz, aquí tengo un relleno negativo. Yo no sé cuándo va a necesitar una luz, cuándo va a necesitar un difusor y no sé cuándo va a necesitar un relleno negativo. Y es como, o sea, mi intención sería un poco decirles como utilicen su feeling, pero es como utilicen la lógica que han ido aprendiendo. Por ejemplo, si saben que aquí hay más luz, por ejemplo, que aquí, pues entonces tiene sentido que la luz venga desde este lado, ¿no? Es más razonable. Si, si aquí es más oscuro, pues tiene sentido que aquí venga un relleno negativo.
Si la luz que cae es muy dura, o sea, no hay un gradiente suave, sino más bien es una luz así marcada, con sombras muy marcadas, pues el difusor no tiene sentido. Pero si la luz más bien es suave y cae suavemente, un gradiente muy delimitado, o sea, muy poco delimitado, o sea, es como va gradualmente cayendo la luz, pues entonces tiene sentido pensar en que existe una difusión. Ya a qué distancia está cada uno, es un cálculo bastante complejo que eventualmente aprenderemos a hacer, pero en principio lo que me interesa es que puedan hacer el ejercicio imaginativo de entender que esto de aquí es esto mismo de acá y que esto mismo de acá responde a cómo ustedes se están imaginando en términos de iluminación esto que está aquí y cómo una luz que es difusa responde a un difusor y como una oscuridad que aparece un poco de la nada corresponde a un relleno negativo. Y como estos rellenos negativos, de alguna manera, que es algo que veremos un poquito más adelante, también responden a construir espacio. Que por decirlo de alguna manera, si yo aquí, por ejemplo, tuviera más o menos la misma cantidad de luz que hay de este lado, pues yo podría decir, bueno, mira, una ventana y aquí hay otra ventana, entonces la luz es más o menos igual. Pero si no, lo que estoy diciendo es que aquí hay una ventana y aquí hay una pared, por ejemplo. Entonces, esto sería 6 realmente. O sea, para que sea como un poquito más alta la luz de este lado que de aquel lado. Entonces, si tiene sentido que la caída sea así progresiva, buenísimo. Pero si la caída es muy fuerte, o sea, por ejemplo, es así, de 6 a 1, estamos hablando de las zonas de Ansel-Lambs, no sé si se acuerdan, que es lo de estos cuadritos que tenemos aquí. Déjenme abrirles esto aquí rapidito para que lo tengan. No es este. No es este tampoco. Bueno, da igual. Creo que es más rápido hacerlo y todo. Pero es este diagrama que hemos hecho muchísimas veces. De estos cuadritos que están así, que son 10, o sea, son 11, ¿verdad? 2, 4, 8, 12 y quitamos. Va. Es esto que está acá. Voy a hacer todo esto más chiquitico. Tan chiquitico. Es esto que está aquí. ¿Qué es? Esto es la zona 10, que es completamente blanco. Esto es la zona 9, 8, este, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, siento que aquí me salté uno, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Ah? Deberíamos verlo al revés y todo.
para que tenga más sentido para ustedes. O sea, esta es la zona 0, esta es la zona 10, esta es la zona 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a poner aquí adentro, o sea, dentro de estos cuadritos, y lo vamos a representar así. Entonces, lo que pueden pensar es, si hay un cambio drástico, por ejemplo, de 6 a 0, es probablemente porque hay una pared de este lado que impide el paso de la luz o que no hay luz que viene desde esta dirección, que es lo que suele pasar en estas escenas como más dramáticas, ¿no? En ese caso, pues aquí te pondríamos un relleno negativo. Si por el contrario, más bien lo que hay es como una escena tipo sitcom, pues lo que hacemos es colocar de este lado, en vez de un relleno negativo, colocamos otra luz con otra difusión. Y tenemos un relleno más tipo sitcom. Y aquí tenemos otro relleno y aquí probablemente tendríamos otra luz de este estilo. ¿Mm? ¿Sí me explico? O sea, aquí tendríamos esta luz y aquí tendríamos esta luz de acá. ¡Pum! Entonces, en este caso, si es una luz mucho más difusa, o sea, es como que todo está dentro de esta área de aquí y todo es como mega happy, bonito y feliz. Si todo es mega dark, pero de una manera muy difusa, pues también podría verse así. O sea, podría verse así si todo es muy oscuro. Solo que probablemente, simbólicamente, digamos, podríamos hacer estas luces más chiquitas. O sea, como en simbolismo de que son menos potentes, pues. O las podríamos hacer unas luces muy puntuales. Por ejemplo, podríamos hacer esto y decir que esto es una luz puntual así, tal. Y aquí hay una luz sobre el personaje, así, un haz de luz que da sobre él. O podríamos dibujar, por ejemplo, esto, que significaría para nosotros, qué sé yo, practical light, que es que sí, una lámpara que está acá, así. Entonces tenemos aquí nuestra lámpara. Entonces venimos para acá y decimos esto de acá y esto de acá son. Estos aquí son luces puntuales. Y aquí ponemos practical light. Light, light. Sí, exacto. Vale. Entonces, retomo, resumo y vuelvo. Entonces, lo primero es esta cosa empática que les decía, de entender que en un mismo concepto hay muchísimos conceptos incluidos. Que la forma de delimitar cuál es ese concepto es conjugar ciertos elementos donde se repiten ciertos elementos de ese mismo elemento, valga la redundancia, ese mismo concepto. Por ejemplo, del mar se repite el relax, se repiten las vacaciones, se repite la frescura, pues entonces nos asociamos a ese concepto que guarda el mar. Si no, pues nos acercamos a otros conceptos. Entonces, cuando agregamos muchos elementos que solo tiene sentido asociarlos con una idea y nuestro corto va sobre esta otra idea, pues nuestra idea va sobre estas otras pequeñas ideas. ¿Sí? Estas otras pequeñas ideas. Y esas pequeñas ideas las representamos, porque no vamos a decir relax, vacaciones, frescura, gente joven, gente sexy dentro del corto, pero podemos mostrar reggae, podemos mostrar, qué sé yo, juegos, pelotas, tal, para representar el relax, las vacaciones, la frescura, la gente joven y la gente sexy. Lo otro es entender que funciona dentro de un contexto
que la conjugación de estos distintos elementos va sumando y va restando, como generando estos gráficos que están acá, ¿ok? Un poco con esa idea. Esto es un abstracto, esto no lo tienen que hacerlo ustedes, o sea, ustedes no tienen que representarlo así, pero si les sirve, buenísimo, y si ustedes lo representan así, buenísimo. Está súper cool. Yo lo que les pido es que me entreguen esta tabla. Probablemente serían dos tablas, o sea, dependiendo de qué tan denso sea su corto, pero, o sea, su tema del proyecto que quieran entregarme, con una o dos tablas de estas que tengan adentro, en, digamos, una tipografía más grande, estos temas que están acá, y debajo de ellos, o en una tipografía más pequeña, con un interlineado, o sea, voy a tratar de hacerlo aquí lo más decente posible, pero sería algo como esto, o sea, no sé. Mar, por ejemplo. Aquí yo, Mar, por ejemplo. Este, tengo lo que es de un lado y lo que no es del otro. ¿Ok? El otro. Y por ejemplo, aquí donde no es, tengo relax. Que este relax puede estar en una tipografía. Este relax puede estar en una tipografía un poco más pequeña. Digamos, así. Y dentro de relax puedo tener relax. Puedo tener en una tipografía todavía más pequeña. Y marcando lo que sí con unos guiones. Reggae. No sé, danza. Juegos. Y luego otra vez tener esto aquí por el tamaño más grande. Y pongo vacaciones. Y así voy, ¿no? O sea, esto es como lo que me interesaría que me entregue. Como una lista bajo este sentido. Este, Luego un storyboard, que más que un storyboard es realmente un diagrama de exposición con un plano en planta con su leyenda. Que esto no les queda perfecto, no pasa nada. Que esto no les queda perfecto, no pasa nada. Recuerden que el ejercicio es más bien como de que hagan los pasos imaginativos de ir entendiendo y ir como previsualizando, e ir como empapándose un poco de cómo se ve en tu cabeza el corto que vas a hacer, ¿no? Ese es el tema de la previsualización. Y cómo estos elementos, que es una de las cosas por las que les pedí que la primera vez hicieran sus proyectos sin ningún tipo de asesoría y luego les estoy dando esto, porque ahora que tienen esto, van a ver cómo la comunicación en su equipo es mucho más tangible, porque los elementos que están acá y los elementos que están acá están asociados por estas mismas ideas. Y es como, ¿por qué esto? Porque me lleva a vacaciones. ¿Por qué esto? Porque me lleva a gente joven. ¿Por qué esto? Porque me lleva a gente sexy. Ok, y no te parece, y fíjense cómo cambian las propuestas, y no te parece que esta idea de gente joven va relacionada más a colores cálidos. Ah, bueno, sí, podremos cambiar la paleta hacia allá porque nos lleva más a gente joven. O tal vez lo de gente joven ya lo hemos como mencionado mucho, tal vez lo que nos falta es como la frescura. O sea, de repente unos colores fríos en la ropa podrían ir más hacia esa frescura. O de repente, no lo sé, no lo sé. Entonces, es cuestión de que ustedes lo vean como ustedes lo quieren ver, ¿no? Pero esto es lo que de alguna manera representa el ejercicio que les había comentado en algún momento de que iban a entender cómo previsualizar ustedes. Entonces, como les digo, viene del concepto general, de la idea en abstracto, a el plano en planta. Que ya después, más adelante, veremos cómo sacar los cálculos fotométricos para poder establecer cuál va a ser la distancia y la potencia de estas luces. Pero para eso, primero tenemos que saber hacer esto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega este bloque. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.